Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Nada fue un error. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy común, ¿no? Y que a veces nos cuesta cómo lidiar con esas tentaciones, a veces sentimos que todo en la vida fluye y todo va bien, pero tenemos una vocecita interna que nos dice así como que no, esto no puede ser tan perfecto o no puede ser posible o no te lo mereces. Una serie de procesos que nos conducen a un autosabotaje. Entonces, hoy queremos hablar sobre esos episodios y de cómo en lo personal lidiamos con ellos para poder seguir adelante y sentirnos merecedores de lo que vivimos. Bienvenidos. Bienvenidos. Un tema que muchas veces no hacemos consciente, pero creo que la mayoría hemos pasado por allí, ¿no? A veces Sí. por cosas del pasado, por no sentirnos merecedores, por no conocer cuáles son las heridas de la infancia que nos están guiando. Muchas Ujú, veces caemos en esos escenarios donde tenemos como quien dice todo resuelto, pero hay algo que me incomoda, pero eso que me incomoda no necesariamente es de la misma situación, sino es porque yo no me siento a gusto por distintas cosas, patrones que traigo inconscientes, como dije. ujú. Yo creo que una de las cosas o al menos que yo he identificado en mí, es que a veces, primero me ha pasado así como que esto es demasiado bueno para ser verdad. Esa es una de las primeras cosas, como que pongo en duda la situación, ¿no? Y cuando uno se pone a ver, a analizar profundamente qué hay detrás de eso, es que a lo mejor hay un tema con el merecimiento. A lo mejor es que no nos Sí. sentimos merecedores de esas cosas extraordinarias que nos suceden, porque lo extraordinario existe. Entonces, yo creo que eso, a veces o mi autosabotaje a veces va por allí, va por ese tema eh, de que tengo que trabajar mi sentido del merecimiento porque no me siento, o sea, no puedo creer que estas cosas tan grandes y tan maravillosas que suceden puedan ser para mí o sean posibles para mí. Sí, yo, por ejemplo, me di cuenta en algún momento, Oriana, que eh, en cuanto a la pareja, yo no acepto que me dé. Es Mm, algo que y eso tiene que ver mucho con el merecimiento, con, no sé, ujú, si el autoestima, no sé. Pero yo veo que hay parejas que se nutren y sobre mm, todo hay hombres que son proveedores y ujú, que dan mucho. Y yo digo, o sea, desde afuera, viendo en la escena desde afuera, ay, qué maravilloso, mira cómo es. Pero realmente no es porque yo no haya encontrado a una persona así en mi vida, sino es que yo misma me autosaboteo eso. Es como, no, o sea, es una vergüenza, es así como quizás el huir a la dependencia, el buscar ujú, siempre como, y si en algún momento acepto, como que trato de pagar de una u otra manera. ujú, Entonces, es increíble que cuando uno se da cuenta de esto, uno puede comenzar a cambiar ese tipo de conducta y sobre todo a disfrutar, como dices tú, a disfrutar eso ujú, grandioso, a disfrutar eso que definitivamente está ahí en la vida para ti. Entonces, ¿por qué rechazarlo? Es ujú. una de las cosas donde yo he visto que más me he autosaboteado. Yo antes era mucho como tú, o sea, de que era así como que yo puedo sola, ¿no? Era como que, o sea, yo lo puedo lograr, yo no necesito a nadie y no necesito un hombre, ¿no? Era así como que mucha de esa creencia. Y yo creo que, bueno, todo este tema del autosabotaje también está ligado al tema de las creencias limitantes, ¿no? Sí. Entonces, yo era mucho como tú, hasta que conseguí a la pareja que actualmente tengo. Entonces, él, además que su forma de expresar el amor,
es sobre la protección y tiene que ver mucho también con la protección económica. Entonces, y a mí la vida me ha puesto en situaciones en las que tengo que depender de él. Entonces, y al principio además para mí fue un golpe al ego terrible, ¿no? O sea, no fue que lo acepté con facilidad. O sea, es que la vida Ujú. me puso en la circunstancia de depender totalmente, de tener que decir, necesito que me des dinero para, así como que si fuera un padre, ¿no? Ya yo sumamente adulta, y la vida me puso en eso, necesito dinero para ir a tal lugar, necesito dinero para hacer tal cosa. Entonces, primero fue una gran lección de humildad, porque los seres humanos, independientemente de cualquier, o sea, necesitamos de otros, sí necesitamos. Y si en algún punto no necesitamos, por ejemplo, que es maravilloso tener independencia económica, es maravilloso tener libertad financiera, eso es increíble. Pero lo cierto es que hay cosas que pueden cambiar y que forma parte del azar de la vida. Entonces a mí la vida me ha puesto en varias ocasiones en esa situación en la que tengo que ser humilde, en la que tengo que admitir que sí necesito de otras personas, eh, y que está bien abrirse a recibir eso, ¿no? Sí, Porque también y es forma parte de eso, es una bonito, bendición. claro, es Tener a alguien que bonito, te cuide, que te provea en los momentos en los que tú no puedes, eh, es algo que es una bendición. Y hay que verlo como tal, no hay que verlo como una humillación, porque hay personas que también sienten que estar en esa posición eh, es lo peor que les puede pasar. Entonces, también forma parte o es muy importante también el sentido que le damos a las situaciones en las que vivimos. Entonces, para mí eso, decir, bueno, y además era la preocupación de que uno, por ejemplo, yo he trabajado también desde joven, no sé qué, había manejado mi propio dinero. Al no tenerlo, después dije, bueno, después de algún momento dije, bueno, si esto es lo que tengo que vivir en este momento, yo lo acepto, voy a disfrutar lo que pueda disfrutar, sin dejar de, obviamente, trabajar por lo que quiero. Y ya, pues, ¿no? O sea, sentir que claro. también hay cosas de las que uno es merecedor, eh, y que hay que aceptarlas por la bendición que son. Sí, pero es satisfactorio cuando uno se da cuenta de eso, porque incluso en estos escenarios donde, por ejemplo, yo me pongo así y consigo una pareja donde es proveedora, no sé qué, eso le puede generar incomodidad a esa otra persona. Entonces, Ujú, eso es lo maravilloso de hacer consciente las cosas, ¿no? Es como, hasta que no lo hagas consciente, no lo puedes cambiar. Algo así ujú, decía Oscar Jung. ujú. Y bueno, otro escenario donde yo me he visto autosaboteándome ha sido cuando quiero ser perfeccionista con todo. Quiero ese tema ideal, o sea, que Ay, hace sí. falta tal cosa, y eso me ha pasado en muchos escenarios de mi vida, donde, no sé, voy a sacar un proyecto adelante, no, pero es que me falta esto, esto y esto. O sea, siempre me voy hacia lo que me falta, lo que tengo que completar, y finalmente lo que hago es retrasar la acción para conseguir lo que Ujú, quiero. Y ujú, eso es simplemente el reflejo de miedos, el reflejo de no saber cómo encarar esa situación. Y a pesar de que soy una mujer muy echada para adelante y a veces como que se me enciende el motor y no pienso las cosas y le doy, también debo reconocer que han habido muchos escenarios donde ese sentido de perfección arruina absolutamente todo. Y que Bianca, o sea, también a mí me pasa también eso, ¿no? Yo tengo esa cuestión de la perfección y no sé qué, he venido trabajando bastante en eso. Por ejemplo, bueno, cuando decidimos hacer el podcast, nosotros dijimos, vamos a partir con lo que tenemos, como podemos, porque bueno, ya hemos tratado de despojarnos como que de ciertas cosas, ¿no? Ya hay Eh, trabajo. pero
para mí ese tema y es una forma de sabotaje también, y yo he identificado que también es un tema de comodidad, porque a veces estamos tan aferrados, bueno, pero ya tengo esto, bueno, pero ya estoy haciendo tal cosa. O sea, ¿para qué más? ¿Sabes? Ujú. Entonces, este, claro, todo esto es inconsciente, ¿no? Pero ese tema y yo era así, por ejemplo, en temas académicos, que escribía algo y lo revisaba 10 veces y no sé qué, y vamos otra vez. Entonces a veces no avanzaba en las cosas que Claro. tenía que hacer porque estaba tan enfrascada en que, no sé, en un párrafo quedara perfecto, que se expresara tal y cual idea. Y lo mismo me pasa bueno, por ejemplo, este fin de semana que me he estado mudando de casa. Ay, yo estaba, o sea, las mudanzas son estresantes, ¿no? Pero entonces yo quería que todo fuera como, como que perfecto. Voy a recoger estas cosas aquí y después voy a ponerlas allá y no sé qué. Y ya ayer, que era domingo, yo dije, o sea, ya no puedo más, nada, vamos a poner todas estas cosas aquí, vamos a dejarlas ahí y después poco a poco las voy Ordenando. a ordenar, porque también tenía esta cuestión de que quería que mi casa estuviera perfecta, estuviese, "Ay, ay, esto lo vamos a poner aquí y esto a casa", o sea, además de que eh, los procesos de mudanza también conllevan una depuración y una revisión de qué tenemos y de cómo vamos a ocupar los espacios, que realmente es un trabajo interno, no es solamente un trabajo de ver cómo ponemos las cosas, que yo dije, o sea, tengo que abandonar. Y estas son como a lo mejor pueden verse como unos ejemplos triviales, pero es que uno tiene a veces esa obsesión porque todas las cosas sean perfectas según lo que uno considera que es perfecto, ¿verdad? Ujú. Que no solamente te paralizan, sino que también te agotan y te dejan en un Sí, estado en la que dices, ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy haciendo todas estas cosas? Porque me estoy llevando a mí a este punto de agotamiento, a este punto de estrés, cuando realmente las, las cosas pueden ser un poco más llevaderas, más fluidas, y no termino en este agotamiento mental y físico que no me conduce a nada, al contrario. Entonces, esas son también formas de autosabotaje. sí, total, total. Sobre todo eso que dices tú, el proceso de mudanza o cualquier proceso que genere cambio en nuestra vida no es nada más un proceso externo. Se Ujú, generan muchas cosas internamente y cuando ujú, no sabemos qué es lo que está pasando internamente y como que empezamos a luchar contra la corriente o comenzamos simplemente a hacernos los locos, ahí es donde hay ese desgaste emocional y puede haber el tema donde uno abandona las cosas. Entonces, ujú, o procrastine demasiado, o bueno, una serie de elementos que te llevan a no accionar, a no ujú, hacer las cosas. Pero yo no sé si te pasa a ti, Oriana, pero particularmente yo siento que el autosabotaje creció en algún punto de mi vida siendo quizás más grandecita, porque a lo ujú, mejor más joven era así como más arriesgada, tenía menos miedo, tenía como, no sé, esa chispa de cuando uno dice, me voy a comer el mundo y no pasa nada, pero no sé, en la medida en que crecí, que tengo experiencia, que me convertí en madre, que la vida y la economía, sobre todo la economía, ha cambiado tanto. ujú, horrible. La vida me ha puesto en situaciones de donde he sentido mucho miedo y Ujú, donde me he reinventado una y otra vez. O sea, yo ujú, puedo decir que en los últimos 5 años yo me he reinventado no sé cuántas veces. ¿Por qué? sí. Porque yo creo que va asociado a un tema directamente económico, en situaciones económicas donde me he encontrado que me abren una alerta, me ponen incómoda y entonces decido hacer cosas distintas. Y, pero sí me he dado cuenta que esto se afianza más o se ha afianzado más en mí y por ende lo comencé a trabajar mucho más
el tema del autosabotaje fue en la medida en que esos miedos de la edad adulta se activaron. Sí, sí, yo también coincido. Yo no sé, uno antes como que, o sea, ¿a qué específicamente podría tenerle miedo? ¿Sabes? Más bien uno estaba probando formas de hacer las cosas. Y, por ejemplo, en tu caso que eres madre, hay una serie de elementos que se despiertan después porque no es lo mismo tú sola arriesgándote a Ujú. cosas o decir, qué sé yo, por ejemplo, que en un emprendimiento tú sabes que a lo mejor en un mes no te está yendo tan bien, pero hay cosas que tú puedes manejar y eres tú. Pero cuando tienes un hijo que tiene una serie de requerimientos diarios de comida, de escuela, de actividades, de ocio, o sea, esa carga se multiplica, se multiplica no carga, ese miedo y esas condiciones emocionales son distintas. Y sin embargo, bueno, a mí también me ha pasado. Yo creo que antes era más arriesgada, era Mm. más, no era que tenía más confianza en mí misma, porque yo creo que hoy tengo más confianza en mí misma porque me he podido reconocer en mis fortalezas y en mis debilidades. Y el autoconocimiento que hoy tengo y las experiencias que hoy tengo me hacen más segura de mí misma. Sin embargo, sí me hacen más desconfiada de los entornos y de las decisiones que puedo tomar porque ahora le mido más el riesgo. Entonces, al haber una mayor conciencia de los entornos, obviamente me hace así como que no, bueno, pero es que que antes el ensayo y el error pasaba menos factura de lo que puede pasar hoy. Entonces, yo creo que en cierto modo hay cosas que van como que por allí, ¿no? Uno ya se ha dado ciertas caídas y uno dice, bueno, pero es que yo no quiero volver a vivir esto, ¿no? Claro, Entonces allí yo creo que radica esa, esa diferencia respecto a cuando se es más joven, pero igual eh, hay que trabajar un poco esas cuestiones internas y esos miedos internos y ese sobreanálisis también. A mí me pasa eso, que sobreanalizo muchísimo las cosas. ujú, eh, para, bueno, para poder seguir adelante y darle vida a lo mejor a esas cosas que uno quiere. Yo a veces tengo tantas cosas en mi mente de que quisiera hacer que yo sé que no las hago y me pongo excusas, digo que es el día a día, digo que no tengo tiempo, digo que, y a veces sí, pero a veces a lo mejor uno se llena mucho de eso para distraerse de aquellos propósitos o aquellas metas que uno se está planteando. claro. Y ahí es donde entra como una especie de negociación con lo que quiero, con lo que voy a hacer, con lo que estoy pensando, pero no voy a dejar que me controle. Y sin duda, eso que tú comentas de los miedos por experiencias pasadas, yo creo que son cosas que nos van programando. Ujú, Y es totalmente lógico sentir miedo algunas veces. ujú, Yo ujú, antes, por ejemplo, no sé, idealizaba proyectos, era mucho más mm, arriesgada, pero era también porque solía idealizar mucho. Me enamoraba mucho yo de una idea y pensaba que, bueno, el mundo también se iba a enamorar y todo iba a resultar maravilloso. ujú, Pero realmente ahora la idealización no es tanta y no solamente que no es tanta, sino que trato de no perder ese sentido de soñar, de tener fe, de creer en las cosas, pero sí, de alguna manera, sabiendo que tiene un proceso. Nada de esa frase que dice hay que poner los pies sobre la tierra, no, nada de eso, ujú, sino ujú. más bien reconociendo que todo tiene un proceso de gestación para que se pueda realizar. Entonces, Ujú, cuando me veo en un autosabotaje donde me paralizo, donde sobreanalizo todo, donde quizás busco excusas para no hacer algo, digo, ya ujú, va, pero ¿qué es lo que me está deteniendo? Eso que tú, por ejemplo, comentabas, no hay chance de emprender algo
y pensar que esto se va a tardar 3 años para que dé frutos y entonces ¿con qué vivo? A lo mejor no Ujú, tengo chance, pero entonces reconozco, bueno, pero si eso me gusta mucho, quizás yo pueda buscar otra fuente de ingreso, equilibrio, pero finalmente estoy haciendo lo que me gusta. ujú, ¿Sabes? ujú, ujú, Entonces, allí es donde está ese proceso de negociación y no caer en que esos aprendizajes, errores, heridas y una serie de cosas del pasado condicionen el presente. ujú. Y que además, Bianca, parte de, o sea, por qué a lo mejor nace ese autosabotaje? A lo mejor cuando sabemos que las condiciones que tenemos, o sea, tenemos una meta. Y una meta parte del hecho de que lo que tenemos hoy no es lo que queremos, ¿no? Que ciertas actividades a las que nos dedicamos probablemente no sea lo que uno se quiere dedicar toda la vida. Entonces uno empieza a decir, pero bueno, ¿cómo hago para llegar hasta allá? ¿No? Entonces uno, eh, primero, parte del autosabotaje viene en que probablemente no nos creemos capaces, en que vemos que el camino hacia donde queremos llegar probablemente es mucho más difícil de lo que nos tenemos planteado, ¿no? O de lo que quisiéramos. Y entonces, y yo creo que allí o sea, radica mucho romper con esos esquemas, radica mucho em, en ese autoconocimiento, en no idealizar los procesos, este, y ver cómo podemos romper ciertos esquemas. Mira, una de las cosas que yo creo en las que las personas coincidimos muchísimo en procesos de autosabotaje es en cuidar nuestra condición física. O sea, estamos tan anclados a nuestros hábitos y nos cuesta tanto romperlos y construir nuevos hábitos que, que a veces que ni siquiera hemos comenzado y ya dimos la sentencia de que no, es que esto es muy difícil, no, es que esto no se puede, no, es que esto, y sí, probablemente construir un nuevo hábito para construir la nueva persona que quieres ser o esa versión mejorada de ti mismo que quieres ser cuesta, pero vale la pena el proceso, o sea, sí, sí lo vale. Y una de las cosas que yo me he dicho a mí misma cuando me autosaboteo es decir, bueno, ¿qué me va a costar más? Quedarme como estoy, que no me genera del todo una satisfacción. Y eso aplica para todo, aplica para en el campo profesional, en el campo personal, eh, en nuestro cuidado físico. Entonces, ¿qué vale más? Quedarme así y seguir generando y replicando este ser que soy hoy, viviendo estas experiencias y esto que quiero, y esto que tengo, perdón, o voy hacia el ser que quiero ser, la versión mejorada de Claro. mí misma. Y adicionalmente también analizar qué realmente tengo yo para llevarme allá y en qué tengo que pedir ayuda para poder llegar allá. Porque también tenemos que saber que no somos eh, superpoderosos, porque una forma de autosabotaje también es creernos cosas que no somos. O sea, y pasa para lo negativo y pasa para lo positivo. Yo no tengo ciertas fortalezas, pero sí puedo ver quién sí las tiene y decirte, necesito ayuda en esto, necesito tal cosa, y está bien pedir ayuda y está bien no creernos que lo podemos todo, pero sí analizar bien qué queremos y hacia dónde queremos ir, porque también otra forma de autosabotaje es eh, ponernos metas o tratar de ir hacia caminos que no son los nuestros. Sí. ¿Sabes qué? Eso que estás diciendo me hizo acordar de una película que está en Netflix que se llama Espejo, Espejo, es española. Mm, Y en la película el drama surge porque los principales actores ven su reflejo en un espejo.
el reflejo que está en el espejo es realmente el verdadero yo, y el que está afuera es el que está luchando, es el que está buscando encajar. Y hay uno de los personajes que se cree todo, o sea, es el que se cree que es el más valiente, el que es el mejor en absolutamente todo. Prácticamente él se creó una vida idealizada, Ujú, incluso desde la mirada de los demás. Y en algún momento en la película se muestra por qué cada uno llegó a eso a través de las cosas de la infancia, de sus padres y una serie de cosas, pero finalmente, cuando él sufre el desgaste y cuando se da cuenta que él no es así, ujú, que intenta sostener a esa persona que no es simplemente por encajar, el reflejo toma la posición de él. ¿Y cuál era el reflejo? Una persona tranquila, una persona que reconocía, que pedía ayuda, así como dices tú, una persona que puede respirar. Y creo que eso nos puede pasar en algunos momentos cuando nosotros como que nos aferramos a cosas que a veces no se nos van a dar y entonces ujú, caemos en ese diálogo interno, es que tengo que seguir, lo voy a buscar, no sé qué, porque creemos que alcanzar una meta es la lucha. Y yo ujú, creo que gran parte del autosabotaje surge cuando estamos luchando, cuando tenemos ansiedad, cuando nos aferramos a algo que no nos pertenece. Es como ese que estaba afuera y el reflejo es lo que hemos dejado a un lado. Entonces, cuando ujú, somos conscientes de que no somos esa persona, no tenemos que idealizar, no tenemos que sentir ansiedad, encontrar ese equilibrio entre sí tengo esta meta, pero no tengo ansiedad, sí quiero lograr esto, pero entiendo que eso tiene un proceso que debo transitar para poder llegar a eso, es donde existe esa paz o esa ujú, abundancia en el ser que uno puede percibirse con que estás caminando hacia donde quieres en libertad. No ujú, pasa, no importa lo que esté pasando, si a lo mejor algo te sale mal, porque no quiere decir que estar así, hay cosas que todo va a ser, o sea, como que todo va a ser perfecto, no. Hay ujú, situaciones, pero es saber lidiar con esas situaciones, es saber que, bueno, sí, está así, yo estoy aprendiendo de esto, pero voy a caminar hacia donde quiero, quizás ujú, tomando otro camino o quizás ajustando este mismo camino, pero desde la tranquilidad. Y creo que allí ujú, es cuando uno empieza a como a bordear el autosabotaje. Ya va, estás ahí, te reconozco, pero no voy a dejar que me controles porque existen otras cosas que estoy tomando en cuenta. ujú. Y no permitir también que ciertas, porque bueno, conozco personas que le pasa así como que están viviendo un buen momento y, y empiezan a buscar cualquier cosa como para invalidar ese momento, ¿sabes? Sí, De repente, eh, no sé, tuvieron un ascenso en el trabajo o están pasando por una buena racha económica y es así como que, bueno, pero realmente esto no me hace feliz o realmente esto no sé qué. En lugar de decir, bueno, ya está, a lo mejor no es lo que tú quieres en el esquema de la gran vida, pero eh, transita ese momento con el gozo que merece y con la felicidad que merece ese momento claro, y ya, ¿no? Hay personas y yo me he topado con muchas personas que son como, como que les gusta sentir sufrimiento, ¿no? Y es como ese tema así como insaciable de que nunca. Entonces yo digo, bueno, pero es que hay que aprender a que a lo mejor no tenemos los grandes logros que anhelamos, pero cada logro hay que festejarlo, cada paso dado hacia adelante hay que festejarlo, así como también en los momentos en los que a lo mejor no estamos tan bien,
también reconocerlos y decir, bueno, este es un momento, vamos a transitar este momento, transito este momento y seguimos hacia adelante, ¿no? Pero, eh, o sea, yo no creo que ni el negativismo te conduce a algún lugar, así como también el positivismo exagerado, tampoco te lleva a ningún lugar, ¿no? Porque es No, como vivir dos fantasías. Una en la que todo es totalmente negro y otra en la que todo es totalmente brillante y lleno de luz y que no te permite también tener una mirada más equilibrada, de entender de que un, un, todo tiene su parte buena, su parte mala. Cuando transites las cosas buenas, vamos por festejar esas cosas buenas y cuando se transiten las malas, vamos a analizar cómo poder salir de ellas, ¿verdad? claro. Pero anclarnos en narrativas que nos distraigan del momento y que nos distraigan de nosotros mismos, que nos distraigan de nuestros objetivos, eh, es algo que no nos conduce a nada. Más allá Sí. de a la frustración. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con con estos gurús que hay en redes sociales, incluso con personas a las que le podamos pedir ayuda, porque particularmente yo viví una experiencia con un coach donde para esa persona no existía la oscuridad. Siempre me decía o sea, era tanto que me decía que yo no podía tener contacto con el color negro porque el negro es oscuridad y el negro lo que trae son bajas energías, no sé qué. Entonces, por ejemplo, cuando era realmente atormentante. Cuando yo publicaba algo en redes sociales y tenía el color negro, entonces estaba como vigilándome porque me decía, no, tienes que utilizar azul oscuro, otro contraste, porque no en la luz no puede llegar el negro. Si aceptas el negro en tu vida, bueno, una serie de cosas. Y cuando yo le planteaba escenarios de mi vida, porque era mi coach y se suponía que me estaba guiando muchas cosas, llegó un momento en que yo dije, ay, ya, yo no puedo más con esto, o sea, existe la oscuridad, existe, yo en algún momento de mi vida puedo transitar eso y tengo que aprender a transitarlo. El hecho Ujú, de que yo lo oculte, de que yo no lo vea, de que yo simplemente no quiera tener algo en mi vida, no quiera ponerme una prenda negra, no quiera hacer un diseño que tenga negro, no quiere decir que eso no exista. Yo creo que los seres ujú. humanos somos duales, o sea, podemos este, aprender a vivir con eso y no necesariamente eso nos va a determinar. Yo Y me que es una alejé. creencia, y que es una Es creencia. una creencia, exacto. Entonces, eso en algún momento en mí generaba así como una carga, una ansiedad, una incomodidad muy grande porque yo decía, ay, mira, estoy cayendo en estos escenarios, o sea, yo me culpaba y decía, o sea, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? ¿Dónde tengo mi energía para que me pasen estas cosas? Ujú, ¿Qué? ¿Qué está pasando? O sea, porque incluso en algunos momentos cuando me sentía mal físicamente, entonces esa es tu energía, tienes que trabajar en tu energía. Y yo de verdad terminé esa relación de la mejor manera, dije de verdad, muchísimas gracias porque me ha ayudado mucho, pero todo es cuestionable, ujú, absolutamente todo. Y yo creo que los seres humanos para no caer en el autosabotaje, tenemos que aprender a escuchar también nuestros propios instintos, como no ujú, validar tanto a pesar de que, ay, sí, bueno, tengo un título, tengo no sé qué, soy certificado en yo no sé dónde, tal, pero hay muchas personas que intentan meterle a uno el exceso del positivismo, o si no hay personas que son las más comunes que todo es negativo. Entonces, creo que uno tiene que cuestionar y buscar ujú, el equilibrio, ujú, buscarlo, porque si bien es cierto, se dice, bueno, hay que andar con personas positivas, no sé qué, ese exceso te lleva a sentir mucha frustración y ansiedad cuando las cosas no salen así. ujú, Y que ujú, cuando andas con una persona negativa, que todo es absolutamente negativo, entonces eso también te trae como una energía ahí medio densa. Entonces lo ujú, ideal es como
entender que hay dualidad, entender que las cosas pasan, no importa, un día sale el sol, otro día llueve, y cuál es el problema, hay que disfrutar Ujú, ambos días, y eso. Entonces, sí, creo que para ayudarnos con el autosabotaje, una de las principales cosas es el autoconocimiento, el validar lo que nosotros sentimos realmente en contraste con lo que dicen los demás, ujú, el trabajar nuestra autoestima, el trabajar nuestra aceptación, ujú, el aprender de esos miedos que son producto de las cosas que no nos pasaron de la mejor manera, pero no creer que eso nos determina. Es ujú, como esa búsqueda constante de el para qué estoy viviendo esto. ujú, ujú. Y entender de que, bueno, de que hay circunstancias y que hay cosas que no podemos controlar y que tenemos que aprender a llevar las cosas de la mejor manera posible, con incluso inteligencia emocional, porque a veces hay cosas que nos golpean y ni Total. siquiera sabemos cómo enfrentarlas. Y yo coincido con lo que tú estabas reflexionando, es que la oscuridad, o sea, lo negativo forma parte de la vida, forma parte del universo, de las vibraciones, de todos los esquemas. Y sin ese contrapunto, difícilmente podríamos conocer la felicidad y conocer lo positivo. Entonces, entender de que hay un proceso dual en el universo, y que esa dualidad también pasa, está dentro de nosotros, también es interna, y hay que aprender a conocernos para generar una vida lo más satisfactoria posible y evitando también que nuestras creencias o que aquellas cosas que creemos que son un límite, eh, no nos van a permitir avanzar a lograr aquellas cosas, aquellas metas que nos hemos planteado y aquellas cosas que queremos. Claro. Y esto, yo creo que todas las personas pasamos por esos escenarios donde no nos reconocemos. Ujú, Entonces, seguir la guía del otro es mucho más fácil. ¿Por qué? ujú, Porque son las personas que supuestamente tienen las respuestas, las personas que están capacitadas para muchas cosas, y o probablemente buscamos lecturas, buscamos herramientas, y sobre todo lo que nos encanta el crecimiento personal, muchas veces estamos en búsqueda de ujú, estas cosas. Pero ujú, sí, definitivamente hay que sentir los palpitos de las palpitaciones de nuestro corazón, porque allí es ujú, donde están realmente las respuestas, ujú, no donde lo que digan los demás. ujú, Hay, por ejemplo, libros de dinero que hablan sobre el dinero, que generan como mucha ansiedad porque te ponen, te anclan así como que es que tienes que pensar de esta manera, porque si no, no vas a tener dinero. Las personas que piensan así no tienen dinero. Y uno así como que, wow, ¿qué pasa? ujú. Pero, ¿sabes? Es así, es así. Ujú. Nada, todos transitamos un camino y la idea es hacerlo de la manera más llevadera posible. Y con esto, amigos, vamos a cerrar nuestro episodio del día de hoy, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal y gracias por su apoyo. Chao. Gracias, chao, chao.